Hermanos, con gran alegría y también con un poco de nostalgia, hoy llegamos al fin de nuestra serie de sermones sobre el penúltimo libro de la Biblia. Un libro que les confieso que durante esta preparación de esta serie yo he descubierto, a pesar de haberlo leído tantas veces, del cual he recibido tantas amonestaciones, tantas enseñanzas, y le agradezco a Dios por habernos dejado estos 25 versículos en su palabra. Les pido que juntos vayamos a la epístola del apóstol Judas. Y antes de leer los últimos 2 versículos de la carta, vamos a tener un momento de oración. Te pedimos, Señor, que ahora hables a tu pueblo. Tú eres el Dios de la Escritura, pero tú también eres el Dios que implanta la Escritura en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que Jesucristo, su palabra, su obra, su vida, pueda también ser nuestra vida. Te rogamos ahora, Señor, que nos alimentes, que alimentes a tu pueblo a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Judas, versos 24 y 25. Dios me dé la fuerza, el interés, la devoción para poderles transmitir la grandeza de este texto. Los últimos versículos de Judas es de las emocionantes y gozosas noticias de que Dios es poderoso. Dios está vivo y controla todas las cosas, todos sus planes y sus propósitos. Él los llevará sin lugar a dudas al fin que Él ha dado para ellos. Por lo tanto, no hay nada en este mundo que pueda impedir los planes de Dios. Hemos llegado entonces a la doxología más emocionante, más bella de toda la Biblia. Probablemente una de las más bellas, pero realmente es tremendamente alentador y tremendamente grande para nosotros esta doxología. Dice Judas: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y hablando de alabanza, hoy ha sido un domingo de alabanzas. Este es un espléndido canto de alabanzas. Veamos entonces, sin dilatarnos más, sin más ninguna introducción, 3 cosas en este sermón, 3 cosas en este canto de alabanza. En primer lugar, la razón para alabar a Dios. En segundo lugar, el contenido de la alabanza a Dios, y una aplicación práctica que quiero dejarles al final. ¿Cuál es la razón para que nosotros alabemos a Dios hoy, o por la que hemos alabado a Dios? Judas dice: a aquel que es poderoso. El Dios soberano es poderoso para hacer su voluntad y se goza en ello. El poder de Dios es su capacidad para llevar a cabo todos sus planes exactamente como se ha propuesto. Por tanto, no existe nada ni nadie que pueda obstaculizar sus propósitos. Eso es poder. ¿Qué cosa es el poder de Dios? Que Él se ha dispuesto a hacer cosas y Él las hará. Esos planes que Él tiene llegarán a su fin. Nada ni nadie podrá obstaculizarlos. Nosotros no somos poderosos. Nosotros nos trazamos planes para el futuro. Trazamos planes que vamos a tener, pero ¿ustedes se han dado cuenta cuando esos planes llegan al final cuán distorsionado está de lo que tú planeaste? Porque hay cosas que se han obstaculizado, hay cosas que han pasado en el camino que tú no puedes. Mis hermanos, eso no pasa con Dios. Dios es poderoso para hacer todo exactamente como Él lo ha planeado. Ese es el poder de Dios. Pero, ¿para qué Dios es poderoso? Y ahí quiero llevarlo. Busquen el texto. Yo no estoy inventando nada que se me ocurrió. Dios es poderoso ¿para qué? Para guardarnos. Para guardarnos.
3 veces en el Nuevo Testamento se da alabanza al Dios que es poderoso, solo 3 veces. En primer lugar, en Romanos 16, 25, Pablo da alabanza al Dios que es poderoso para fortalecernos. Dios es la única persona que puede dar fundamento a nuestra vida, que nada ni nadie puede sacudir jamás. Eso Pablo lo dice en Romanos 16, 25. Pablo también en Efesios 3:20 da una alabanza al Dios que es poderoso. ¿Para qué? Para hacer mucho más de lo que nosotros entendemos o ni siquiera soñamos. ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, este es el tercer texto que da alabanza a Dios, pero Judas da alabanza a Dios porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. La palabra original es abtaistos. Se usa lo mismo de un caballo seguro de remos que no tropieza ni resbala nunca. Como de una persona que no cae en el error. Y nos acordamos del Salmo 121, que es aquel que no dará tu pie al resbaladero. Dios es poderoso para que nosotros podamos caminar seguros a salvo hasta en el sendero más peligroso y resbaladizo. En el montañismo, cuando se escalan esas grandes alturas, los montañistas, los escaladores, se atan uno al otro con el objetivo de que si uno de ellos resbala, ¿qué pasa? El otro lo aguante para que no caiga. Hermanos amados, nosotros estamos unidos al mejor montañista. Dios está atado a nosotros de tal manera que cuando resbalamos no caemos. No caemos. El compañero que tenemos a nuestro lado, es lo que Judas nos dice, es seguro. Él no resbala. Por lo tanto, Él te mantiene a salvo. Dice un comentarista, la idea de Dios guardarnos sin caída en el versículo 24 utiliza un lenguaje prestado de las carreras de caballo. Los jinetes saltan barreras y suben las cuestas sobre sus caballos. Cuando el jinete no es lo suficientemente habilidoso, los caballos fallan y el jinete se cae. El buen jinete tiene la habilidad de mantener al caballo en equilibrio y evitar que el caballo tropiece. Lo que Judas está diciendo es que Dios es poderoso para guardarte sin caer, como si tú fueras el caballo y Él fuera tu jinete. Él es poderoso para guiarte, para guardarte sin caída, para ponerte en el camino correcto y llevarte seguro a la meta que es el cielo. Eso es efectivamente lo que hace nuestro Señor. Aquellos que son de Cristo están siendo guardados para llevarlos con éxito a la meta. Hermanos amados, Dios se ha propuesto llevar hijos a la gloria y Él lo va a lograr. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos guarda Cristo de caer? En primer lugar, hermanos, Cristo nos guarda de caer por medio de su palabra. Por medio de su palabra. El Salmo 119, 9 al 16, se lo leo en la versión de las Américas porque creo que la Reina Valera falla en la pregunta que hace. La Biblia de las Américas dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? La Biblia de las Américas dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Pero la Biblia de las Américas dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardarlo. Dice la respuesta en el mismo Salmo 119, guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. 15. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. El creyente no puede vivir lejos de la palabra, hermanos. No puede hacerlo. Hermanos que se incluyen hoy a la membresía de esta iglesia, no puedes vivir lejos de la palabra. Porque eso repercutirá directamente en tu caída espiritual. Y ese alejamiento de la palabra conllevará al enfriamiento de tu fe y que aflore tu pecado remanente. No podemos vivir lejos de la palabra. En segundo lugar, Cristo nos guarda por medio de su Espíritu Santo.
Lo primero que debo decir, que aunque he separado la palabra del Espíritu, algo que probablemente el pastor me diga, eso no es correcto. Yo estoy consciente de que no se puede separar. Porque el Espíritu obra a través de la palabra y la palabra sin el Espíritu no es nada. El Espíritu Santo nos guarda por medio de la palabra y la palabra nos guarda únicamente a través de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Eso Jesús lo dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere esta palabra. El Espíritu Santo tiene el ministerio de guiarnos a toda la verdad revelada. Su obra santificadora en nosotros es guardarnos en la palabra y guiar nuestras vidas a través de ella. Hermanos, Dios nos da su Espíritu Santo como una promesa de que cumplirá en nosotros su palabra. Dios se ha propuesto llevarnos a la gloria, nos da su Espíritu Santo como un sello de que nos llevará. Somos sellados con el Espíritu Santo como una marca indeleble, dice Efesios capítulo 2, creo recordar. Como una marca indeleble, capítulo 1 al final. Capítulo 1 al final. Como una marca indeleble de que nosotros nos está guardando para la gloria. Pero en último lugar, de este punto, Cristo nos guarda no solo a través de su palabra, no solo a través del Espíritu Santo que obra por la palabra, sino, y yo diría mucho más importante, Cristo nos guarda a través de su providencia. Y yo les voy a pedir que tengan paciencia conmigo porque voy a citarles nuestra confesión de fe. Y a citársela bastante extensamente. Mira, dice nuestra confesión de fe en el capítulo de la perseverancia de los santos, que aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu, a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, ¿qué les pasa? No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Y la confesión también nos dice en el capítulo de la divina providencia, en el párrafo 5, que el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, no para que se pierdan, sino a fin de disciplinarlo por sus pecados anteriores y para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para que sean llevados a una dependencia de Él más íntima. ¿Qué queremos decir con estas declaraciones? ¿Qué queremos decir cuando nosotros en la confesión declaramos eso, todos juntos? Queremos decir, mis hermanos, que todo aquel que es un verdadero hijo de Dios está siendo guardado por el poder de Dios durante todo este peregrinaje hasta el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros queremos decir. Él se ha propuesto salvarnos y sin lugar a dudas lo hará. Pues en eso consiste su poder, en efectivamente llevar a cabo su voluntad. Yo les pido que vean las palabras de Jesús en Juan 10, 22 al 30. Porque la confesión de fe no es autoritativa. La confesión de fe es nuestra declaración de lo que la palabra dice. En Juan capítulo 10, versículos 22 al 30, Jesús es más claro que la confesión. Jesús es más sabio que los autores de la confesión. Y miren lo que Jesús dice en Juan 10, 22 al 30. Si tiene color para subrayarlo, subráyelo. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, ¿cuántas veces se lo voy a decir? ¿Os lo he dicho y no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Como os he dicho,
Dice, versículo 26, pero vosotros no creéis, ¿por qué? No porque yo no le haya dicho que yo soy el Cristo, y no porque yo no haya dicho delante de ustedes, no he hecho todos los milagros que he hecho. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, qué hermoso texto. Ese es un despliegue maravilloso del corazón de Dios. Jesús abre su corazón ahí. El plan maravilloso que Él tiene con sus ovejas. Y ese plan llegará a su fin. Ni una sola de sus ovejas se perderá. Y ni una sola de sus ovejas no creerá en Él. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y perecerán porque no son de mis ovejas. Dice un comentario de este texto: el Señor concede a sus ovejas la vida eterna de comunión con Dios. Él las protege de perecer según la infalibilidad de la gracia divina y no permite que nadie las arrebate de su mano. Los santos perseveran porque Dios los guarda. Las ovejas no pueden aún ni arrebatarse a sí mismas de la mano de Dios, porque el pastor divino guardará a todas sus verdaderas ovejas de desviarse eternamente. La mayoría de nosotros conocemos a personas que han hecho una profesión de fe. Han vivido entre nosotros en el contexto de la iglesia. Sin embargo, ahora ya no están con nosotros. Tú miras para tu lado y ya no están. E inclusive algunas de ellas repudian la fe que supuestamente amaban. Dicha evidencia siempre nos lleva a la misma pregunta. ¿Acaso puede una persona que una vez fue salva perder la salvación? ¿Acaso falló Dios en no guardar a esa persona? La Iglesia Católica enseña que las personas pueden y efectivamente pierden su salvación, porque la visión católica de la salvación es que la salvación es un premio a tus buenas obras. Y por lo tanto ese premio Dios te lo retira. Es como algo así: te portaste bien, te premié, y te portaste mal, te lo quité. Eso obviamente estará bien con el Papa, pero con las Escrituras, por ningún lado. Muchos evangélicos también creen que es posible perder la salvación. Muchos evangélicos ven las advertencias a la apostasía en Hebreos 6 o, para ser sincero con ellos, buscan el ejemplo de Saúl. Y otros más han llevado a concluir a los creyentes que pueden ser completa y finalmente separados de la gracia. Sin embargo, hermanos, los reformados enseñamos la perseverancia de los santos y la seguridad eterna. Creemos que si una persona tiene fe salvadora, nunca la perderá. Y si aparentemente pareciera que la perdió, es porque nunca la tuvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice eso, hermanos, dice eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, siempre hay el peligro de que las personas se entusiasmen con el cristianismo. Ustedes saben, siempre hay el peligro. El cristianismo tiene cosas llamativas. Venir a la iglesia los domingos puede resultarle a alguien llamativo. Leer la Biblia, la confraternidad, el amor entre los hermanos, el buen consejo de otros, eso puede resultar llamativo. Pero hay personas que se entusiasman con los elementos externos del cristianismo sin siquiera inclinarse a Cristo mismo. Como en la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, versículos 5 al 7, dice Jesús: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y hay algunos sesudos que dicen que la parábola se refiere a aquellos que creyeron en el principio, después se alejaron y perdieron la fe. Algunos dicen, ¿viste? Esos creyeron, pero después se alejaron y perdieron la fe. Sin embargo, la parábola más bien enseña que aquellos aparentemente creyeron, tenían una fe falsa, tal como lo sostiene la doctrina reformada, porque la verdadera fe, mis hermanos, siempre cae en tierra que Dios ha preparado de antemano. Porque es que no leyeron el texto entero, como tampoco lo he leído yo. Ahora cuando les lea el último pasaje se darán cuenta que Jesús no estaba enseñando que la fe se pierde. Miren el último pasaje. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Por tanto, mis hermanos, la fe verdadera siempre cae en una tierra que Dios ha preparado, por lo tanto es una buena tierra. Y esa fe verdadera se muestra en los frutos. Por tanto, siempre, y déjenme decirle que esta fue la primera doctrina reformada que yo aprendí, siempre lo digo. La primera doctrina reformada que yo aprendí, porque yo ya creía antes en la predestinación. Pero la primera doctrina reformada que yo aprendí era que yo no debía dar por sentado mi fe. Y eso se llama doctrina bíblica del autoexamen. Mi hermano, no des por sentada tu fe. Siempre estará en nosotros la exhortación al autoexamen como algo imprescindible en nuestra vida. La fe verdadera crece y produce frutos de obediencia. Y en base a eso debemos examinar nuestra fe. Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si tú no ves frutos en tu vida por ningún lado, mi hermano, tú tienes que valorar tu fe. Es tiempo de correr a Jesucristo. Porque muy probablemente la fe que tú tengas no es una fe verdadera. Si tu fe solo te alcanza para venir aquí los domingos y los 6 restantes días de la semana vives como si Dios no existiera, tú eres un impío. Aunque vengas todos los domingos a la iglesia. Bueno, eso lo dice Jesús en Lucas capítulo 8. Así que la doctrina de la perseverancia no se basa en nuestra capacidad de perseverar, como se han dado cuenta. Más bien se basa en el poder de Dios para cumplir su promesa de guardarnos en Él. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios termina lo que comienza. Dios no es como nosotros. Él es poderoso para asegurar que sus propósitos en la elección no se frustren. Y su propósito es llevar a sus hijos a la gloria. De ahí esa cadena de oro de Romanos capítulo 8. Eso es una cadena de oro. Una cadena donde sus eslabones se enlazan uno hasta llevarlos al eslabón final, que es la gloria de Dios. Es la gloria, llevarnos al cielo. Romanos 8, 28 al 31 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, tú tienes que verte en esa cadena. Si tú no ves tu vida en esa cadena, corre a Jesucristo. Si tú no ves que tú has sido llamado, que tú has sido reconciliado y ahora estás en un proceso de santificación, luchando contra tus corrupciones internas, corre a Jesucristo porque tú no estás en la cadena. Y te darás cuenta que aquel que no está siendo santificado no va a ser glorificado, porque no está en la cadena de Romanos 8.
Así que en primer lugar hemos visto que Dios es poderoso para guardarnos. Pero miren, hermanos, en segundo lugar, Dios también es poderoso para algo más. Busquen Judas. Busquen Judas, versículo 24. Él es poderoso para guardarnos sin caída, pero también Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Para presentarnos sin mancha. Dios nos presentará en la gloria sin mancha con gran alegría. Y la palabra que Judas usa para presentar, que les digo no la puse en griego porque no sé pronunciarlo, no iba a llamar a Joel a esa hora de la noche. La palabra que Judas usa para presentar es un préstamo exacto que él hace del Antiguo Testamento. Y es ese judío regular que cogía la mejor de sus ovejas o el mejor de sus becerros, el que estuviera sin mancha, el que estuviera más perfecto, y lo traía y se lo presentaba como una ofrenda al Señor. Eso es lo que Judas está pensando. Esa es la preparación de la ofrenda. Pero miren, mis hermanos, un judío cogía su mejor becerro, lo traía al altar y todavía había la posibilidad de que se hubiese equivocado y no era el mejor. Por lo tanto, podía ser rechazado. ¿No es verdad? Pero aquí este texto dice que Dios es el que presenta la ofrenda. Dios es el que presenta. Presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios mismo prepara la ofrenda y se la presenta a sí mismo. Por lo tanto, la posibilidad de que esa ofrenda sea rechazada, ¿cuál es? 0%. 0%. Porque Él mismo es el que preparó la ofrenda y el que se la presentó a sí mismo. Un hermano querido compró una casa hace poco. Él la compró porque le gustaba. Pero él ha decidido no mudarse allí hasta que no ponga la casa exactamente como la casa de su sueño. Así que él está preparando la casa, remodelándola para que quede como él ha planeado, que él desea presentársela a sí mismo y a su familia. ¿Se imaginan la alegría y que yo quiero estar también, que ellos tendrán cuando terminen? ¿Ustedes se imaginan la alegría que esa gente va a tener? Cuando él, después de un proceso de trabajo arduo, ponga la casa como él quiere presentársela a su esposa y a su familia y a él mismo. La alegría que ellos van a tener cuando vean la obra que ellos han terminado. Bueno, mis hermanos, Dios nos está remodelando para presentarnos a sí mismo sin mancha. Es un proceso de remodelación que el alfarero hace con la mancha y con la masa. Y yo les aseguro que Dios es mejor remodelador que ese hermano. Él es mejor. Por lo tanto, Él nos va a dejar sin mancha y eso producirá gran alegría, dice Judas. Cuando su obra de santificación termine en nosotros en la glorificación, eso lo único que le va a producir es alegría. Yo me imagino que el Señor dirá, ¡wow! Tremenda obra he hecho con este. Y eso me recuerda a las palabras de Dios en la creación. Oye, mis hermanos, Dios se asombra de la maravilla que Él había creado. Es increíble cómo es nuestro Dios. Génesis 1, búsquenlo para que ustedes vean. Después en la casa, cuando Dios vio la obra que Él había creado, la Biblia no dice wow, ¿no? Pero Él dice, esto es bueno en gran manera. Esto me quedó de primera. Hermanos amados, esa es la alegría que le producirá a Dios cuando nos presentemos delante de Él, purificados por Él, lavados por Él, justificados por Él. Esa es la alegría que habrá en el cielo. Jesús pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Hemos sido justificados en Él, así que Dios nos mira en la justicia de su Hijo. Ahora nosotros somos totalmente agradables a Dios. Pero hay un texto que ustedes saben que a mí me amonesta. Pablo viene en Romanos 11 hablando de la salvación, para que ustedes puedan entender ese texto. Después lo leen en la casa. Romanos 11 es un texto que habla de la salvación por gracia, de la justificación, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros para llevarnos a su gloria. Pero en Romanos 12:1, Pablo da una frase conclusiva, así como decía el pastor, con ese así que. Y miren lo que Pablo dice, así que hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son las de Romanos 11. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al mismo tiempo que Dios nos prepara para encontrarnos con Él, Pablo también asume que nosotros debemos prepararnos. ¿No es verdad? Nosotros estamos en un proceso de santificación y por lo tanto Pablo nos dice que por las misericordias de Dios, por esa obra salvífica, porque nosotros ya no estamos muertos, estamos vivos para Dios, nosotros ahora presentemos nuestros cuerpos en santidad. Así que el hecho de que Dios nos salvó, nos regeneró, nos justificó, es la base de nuestra santificación en la que ahora se nos ha dado vida y Él produce en nosotros ese deseo interno de obedecerle, amarle y el empeño por presentarnos ante Él aprobados. Mi hermano, yo estoy describiendo todo esto así para que tú lo busques en tu corazón, como yo lo he buscado y lo estoy buscando en el mío. Busca en tu corazón eso. Segunda a los Corintios 4:17 dice, porque esta breve tribulación momentánea, y a mí me da gracia cuando Pablo dice esta breve tribulación momentánea, porque la que estaba pasando Pablo no era ninguna breve ni ninguna tribulación momentánea. Esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eterno peso de gloria. Hermanos, nuestros problemas, nuestras tribulaciones en realidad no son nada cuando se comparan con la gloria que en nosotros se va a manifestar. Todos nuestros problemas se desvanecerán en su presencia cuando Él nos presente delante de Él. Dios es poderoso para presentarnos sin manchas delante de Él con gran alegría. Habiendo entonces expresado la razón de nuestra alabanza, la razón es que Dios es poderoso para guardarnos y que Dios es poderoso para presentarnos sin mancha. Ahora Judas nos pasa al contenido en sí de la alabanza. Búsquenlo ahí, versículo 25. El contenido de la alabanza a Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es una verdadera doxología, un canto a Dios mismo por lo que Él es en sí mismo, por su hermosura. Ese es el sobresalto de un corazón que está lleno de admiración por Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Hermanos, la singularidad de Dios es lo que entraña en esas palabras. La singularidad de Dios. Y cuando yo hablo de la singularidad de Dios, siempre me recuerdo de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, 4 al 5, es un texto que los judíos le llaman el Shema. Esa es la declaración monoteísta más grande de todos los tiempos. Y ahora se los explico. Deuteronomio 6, 4 al 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué se llama el Shema? Porque la palabra inicial es la palabra Shema. Oye, oye Israel, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Este texto afirma tanto la unicidad como la singularidad de Dios. El único Dios verdadero es uno. Eso no es un trabalengua. Es que Dios es uno y único. En las tres personas divinas nosotros tenemos un solo Dios. Él es un ser que es uno y todos los cristianos adoramos a un solo Dios vivo y verdadero. Hermanos amados, todo aquel que rinda adoración a otro que no sea Dios es un idólatra y vive en la mentira. Hoy en este mundo que vivimos, lleno de relativismos y lleno de falta de convicciones, algunos nos han intentado de vender la idea que lo importante es tener fe. No importa en lo que tú tengas la fe, es una fe sincretista, ese ecumenismo diabólico que ha tratado de arrasar con algunas iglesias evangélicas también.
Se nos quiere enseñar que lo importante es tener fe sin importar el objeto de la fe. Bueno, mi hermano, cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que lo importante es el objeto más que la fe. Es el objeto en el que esté puesta tu fe. Lo importante no es que tú creas, sino en que tú tengas una fe verdadera en el Dios verdadero. Existe un único y sabio Dios. Él debe ser el objeto de tu esperanza y de tu fe. Si no, déjame decirte, mi amigo, que estás perdido, no importa la cantidad de fe que tengas. En algo que creas que no sea Dios, no importa la cantidad de fe que tengas. Esa singularidad de Dios incluye un elemento imprescindible de exclusividad. De exclusividad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa exclusividad? Que tú podrías ahora responderme, pero yo creo en Dios y creo también en otras cosas. Bueno, mis hermanos, la Biblia dice que la fe solo debe ser depositada en el único Dios. Salmo 115, 3 al 9, es ese elemento de exclusividad que Dios quiere para nosotros. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Así que, mis hermanos, esto deja claro cuál debe ser el objeto de nuestra adoración. El único y sabio Dios, dice Judas, nuestro Salvador. Así que es en la unidad de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el que está basada nuestra adoración. Mis hermanos, Dios en tres personas es el autor de nuestra salvación. Por eso es nuestro único y sabio Dios, nuestro Salvador. El Padre nos ha llamado a sí mismo en la elección. El Hijo ha muerto y resucitado por limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y el Espíritu Santo cambia nuestros corazones y aplica esa salvación a los creyentes hoy. Así que esa es la grandeza de nuestro Dios. Pero en último lugar, Judas proclama la naturaleza de la doxología. ¿Qué se le debe decir a nuestro Dios? La gloria, la majestad, el imperio y el poder. La Nueva Versión Internacional dice gloria, majestad, poder y autoridad. La Biblia de las Américas dice gloria, majestad, dominio y autoridad. La elección de estas palabras es muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta y la leen con detalle, este es un grito de elogios sinceros, pero nosotros somos aquí, ¿qué? En este grito de elogio a Dios. ¿Qué es Dios aquí? Dios es el rey y nosotros somos los súbditos. Eso es lo que Judas está gritando. Majestad, poder y autoridad sean a nuestro rey. Esta forma de expresar la alabanza es una expresión de nuestra sumisión a Dios. Un hombre y una mujer que se refieren a Dios con estas palabras están diciendo, mis hermanos, que sus vidas no les pertenecen. Es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando tú le dices a Dios, gloria, majestad, poder y autoridad sean a ti, Señor, ¿qué tú estás diciendo? Que tu vida no te pertenece, que es de Él. Que es de Él. Que tus planes no son tuyos, que no tienes autoridad ninguna sobre ti mismo. Eso es lo que estamos expresando. Estas palabras expresan una preocupación sincera por el reconocimiento y la fama de Dios. Hermanos, un cristiano es alguien que está interesado en la gloria de Dios y vive para ello. Por tanto, no hay mayor honra para un cristiano que cuando Dios es ensalzado y cuando Dios es magnificado por su testimonio. No hay mayor honra para uno. Cuando otras personas por tu testimonio glorifican a Dios. Pero no hay mayor vergüenza para un cristiano y no hay mayor tristeza cuando por tu vida y el testimonio la gente blasfema a Dios. Hermano, eso es como si te clavaran un puñal.
Yo me acuerdo que una vez me lo dijeron a mí, cuando yo estaba empezando en la fe cristiana. Y déjenme decirle que eso es un puñal en el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado. Cuando alguien dice, pero yo no veo a Jesucristo en tu vida. Cuando alguien blasfema el nombre de Dios por ti. Hermanos, nosotros hacemos que la gente glorifique a Dios o lo blasfeme con nuestro testimonio. Muchas veces se dice que hay impíos que tienen mejores vidas que los creyentes. ¿No es verdad? ¿No han oído eso? Muchas veces se dicen que hay impíos que tienen mejores matrimonios que los creyentes. Muchas veces se dice que hay impíos que viven con más esperanza que los creyentes, que tienen menos ansiedades. Déjame decirte, mi hermano, que no debería ser así. No debería ser así. Sí, porque a la gente cuando tus hijos se acercan y te dicen, no, pero el matrimonio de al lado, ellos son gente, papá, que le va bien, que tienen un matrimonio decente, que tienen hijos buenos, que tienen... Y mucha gente que yo conozco en la iglesia no está así. Hermano, no debería ser así. No le digas a ese momento a tu hijo, no, porque mira, pero no tienen a Jesucristo. No, dile, no tienen a Jesucristo, pero no debería ser así. No debería ser así. Ustedes saben por qué les digo que no debería ser así. Porque lo dice Pablo en Tito 2, 1 al 9. Miren lo que Pablo dice aquí, mis hermanos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo. Y Pablo no termina ahí. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Jesús lo dijo, quizás más sencillo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos amados, quiero terminar este sermón y esta serie de Judas exhortándoles a vivir para la gloria de Dios, a dejar de vivir para nosotros mismos. No nos pertenecemos, somos súbditos del Rey. Por tanto, mi hermano, acaba de vivir para Él, acaba de vivir para Él. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermano. Señor, cuando nosotros vemos la grandeza de tu palabra, cuando nosotros vemos la hermosura de tu majestad, cuando nosotros comparamos nuestras vidas con las demandas de tu palabra, nosotros sentimos vergüenza, Señor. Nosotros sentimos dolor en nuestros corazones por haberte traicionado en muchas ocasiones. Nosotros sentimos, Señor, que debemos reconciliarnos una y otra vez contigo. Padre Santo, gracias por esa reconciliación eterna que tú nos has hecho en Jesucristo. Gracias porque tú eres el que nos estás haciendo perseverar. Gracias porque tú eres el que nos guarda. Gracias porque tú eres el que nos presentará a ti mismo. Gracias, Padre, porque tú tienes alegría con la obra que tú estás haciendo en nosotros.
Porque si todas estas cosas dependieran de nosotros, estaríamos perdidos, Señor. Pero nosotros te damos gracias por tu poder, por tu paciencia, por tu benignidad, por tu bondad. Y nosotros te rogamos ahora, Señor, que nos perdones, que traiga sobre nosotros un nuevo florecer. Te rogamos estas cosas en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.